Nacional del Frente de Todos. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Ana Cecilia, Juan Cruz Sanz y todo el equipo de Crónica al Mediodía te saludan. Hola Ana, hola Juan, ¿cómo están? Bien, a ver, de entrada queremos preguntarte por todo lo que compete a la reforma judicial, pero me quiero detener un segundo en el video del otro día Sí, de Esteban Burrich te vi. y el no Esteban Burrich. Eso La vi a necesito. María y dije, me Claro. tiene que contar si se dio cuenta. Claro, ¿qué pasó? ¿Nos Hola, escuchás, María? María. Sí, los escucho, los escucho. Ay, ¿qué pasó? Digo, el Esteban Burrich, que era Esteban, pero no era, digo, la maqueta. ¿Te diste cuenta? Porque cuando vos hiciste la pregunta, en un momento quedan unos minutos de silencio hasta que él se vuelve a sentar. En ese Es que momento... yo no me di cuenta, no me di cuenta para nada, porque la foto parecía que estaba ahí. Entonces ¿Y yo... cuándo te percataste? Yo creí que no le andaba bien el micrófono, o que estaba muteado y que no podía, que quería hablar y no podía, hasta que después reparé en que en realidad se sentó y que no era él el que estaba, sino que era una foto. Después a la noche vi el video Sí. y ustedes Ahora, pueden ver que... María, yo sé en el video. que esto es nuevo, senadora, yo sé que esto es, que el reglamento quizás no está preparado para sesiones de este tipo, pero ¿qué opinión tiene usted sobre esto? ¿Se le puede dar una sanción a un senador que hizo lo que hizo, que puso una careta y se fue? Un senador que está obligado a estar ahí. Yo sé que cuando las sesiones son normales uno se para, se va, viene, pero en este caso puntual, directamente mentir, porque quizás si se hubiese parado y no estar, quizás te diría era más noble. Sí, el ver si pasa, pasa, ¿no? Bueno, se puede, en todo caso, se puede cerrar la cámara si uno tiene que hacer algo. Es lo mismo, tal cual como vos decís. Es lo mismo que cuando estás o en el recinto sesionando o llevando adelante las comisiones. Vos podés retirarte unos minutos y luego volver a ingresar. Imagínense lo que dirían si nosotros aplicamos una sanción a un senador de la oposición. Van a plantear que estamos acallando la voz de uno de los senadores de la oposición. Imagínense que hablan 9 horas durante las sesiones remotas en el Senado de la Nación y después se atreven a decir que se les corta o se les coarta el uso de la palabra. Claro. De ninguna manera, no podemos hacer eso. En todo caso, la ciudadanía, la sociedad será quien juzgue este tipo de conductas, ¿no? Lo que sí, bueno, el senador había presentado un proyecto para reducir los sueldos de los empleados públicos, ¿no? Me parece que eso lo dice todo. Senadora, ¿cómo le va? La meto de lleno en el proyecto de reforma judicial que ayer, bueno, tuvo dictamen en el Senado. Primero, que me cuente qué propuso Juntos por el Cambio para que este proyecto salga así y se pueda debatir la semana que viene en el recinto. Y por otro lado, lo que hoy generó mucha controversia y mucha oposición, mucho más radicalizada dentro de Juntos por el Cambio, que tiene que ver con esta cláusula que salió ayer para sancionar o para darle más herramientas, mejor dicho, a los jueces que sufren presiones mediáticas. Le quería preguntar por esos dos temas. Bueno, en primer lugar decirles que ni una coma agregaron al proyecto. Nosotros abrimos el proyecto desde que ingresó al Senado de la Nación, tal como lo planteó el presidente de la Nación cuando hizo en su momento la presentación pública del proyecto que iba a enviar al Senado de la Nación. Nosotros, concretamente, me comuniqué con el jefe del interbloque Cambiemos, el senador Naidenov, con la senadora Rodríguez Machado, para decirles que nosotros estábamos dispuestos a que debatiéramos en comisión y que reformáramos dicho proyecto. De hecho, ustedes saben que de los 50 expositores que pasaron por el plenario de comisiones, aceptamos absolutamente todos. Sí, senadora, y a lo que se refiere, creo que se refiere Fede puntualmente, es algo que se agregó a último momento, algunos se lo adjudican a Parrilli. Sí, la cláusula Parrilli la enmienda Parrilli, le dicen generalmente, que es esto de que cualquier juez que sienta que reciba presiones de cronista, periodista, movilero, de cualquier persona de los medios, está obligado a actuar judicialmente contra esa persona, y algunos sostienen que va en contra de la libertad de prensa. Sí, ¿Qué opinión? esa era la segunda parte de la pregunta, porque primero me preguntaron si habían introducido reformas, por eso estaba contestando que no, ninguna. Todas las reformas las introducimos nosotros desde el bloque del Frente de Todos. Lo reformamos mucho al proyecto, quiero decirle.
Con respecto a eso, decirles que, en primer lugar, esta cuestión de que deban comunicar los jueces, comunicar, no denunciar, no es el mismo verbo comunicar que denunciar. Tiene razón. Comunicar al Consejo de la Magistratura, en caso que reciban algún tipo de presión de los poderes políticos o económicos, ya estaba inserta en el proyecto que llega del Poder Ejecutivo Nacional, que decía, o de cualquier otra índole, este tipo de presiones. Sí. Nosotros agregamos también el poder mediático, que nadie puede desconocer que existe. Sí, yo voy a decir algo que es muy importante. Yo coincido y quizás hasta va a ser... Yo no sé si no estoy tan en contra de esta enmienda, porque yo soy periodista y yo no presiono a ningún juez. Yo no presiono a ningún fiscal. Yo no presiono a nadie, no extorsiono a nadie. Ahora, yo creo que si un periodista lo hace, tiene que caerle las de la ley. Y eso no es libertad de prensa. Por eso quizás me voy a oponer a mis compañeros. Pero la verdad es que nuestro trabajo, una cosa es usarlo como fuente al juez, al fiscal, pero presionarlo. Sí, bueno, a propósito de eso. Estamos hablando no de una nota de opinión o de una nota que publique un periodista que puede estar a favor o en contra de una medida judicial, que eso está absolutamente amparado por un derecho constitucional, que es el derecho a la libertad de expresión. Estamos hablando del poder, que no es solamente el mediático. La norma habla del poder político también. Yo como legisladora no me siento afectada porque a mí no se me pasa por la cabeza o no se me ocurriría jamás presionar a un juez para que dicte una sentencia en tal o cual sentido. Sí, senadora, a propósito de lo que usted está hablando, ¿no? Para la audiencia, para aquellos que recién se estén sumando a Crónica al Mediodía, estamos hablando de el tuit que compartió Esteban Burrich, el senador, ayer a las casi 12 del mediodía. Dice, este es el artículo 72, bueno, respecto de la reforma judicial, ¿no? Este es el artículo 72 del dictamen impulsado por el oficialismo sobre la reforma judicial que representa un ataque directo a la libertad de prensa. Y ahí cita, ¿no? El recorte del artículo en el cual el inciso E dice comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos. Este es el punto de conflicto. Influencia. Exacto. Este es el punto la de decisión. conflicto Bueno, el que estaba señalando y respondiendo la senadora. Y ahí decíamos, Anita, para mí eso no es periodismo y estoy, no sé, te diría a favor de lo que se está planteando acá. Igualmente, senadora, ¿no le parece que... Pero ahora la discusión es, Fede... Digo, que no era momento de introducir este cambio cuando hay una gran reforma con muchos cuestionamientos. Digo, si ahora lo que estamos discutiendo hoy es esto que por ahí es algo... No, pero me parece que tampoco hay que poner esto en la centralidad, hay que desdramatizar. Por eso, pero hoy está en la centralidad esto, por eso ahora era necesario... Estamos hablando del poder mediático, del poder económico, del poder político, que pueda intentar hostigar, constituir, construir un mecanismo de hostigamiento a un juez o a una jueza para que dicte una sentencia en un sentido o en otro. Ahora bien, también hay que decirlo a esto. Los legisladores, las legisladoras, los jueces, las juezas, estamos supeditados de alguna manera a que se ejerza algún tipo de presión para las decisiones que nosotros tenemos que tomar. También está, por supuesto, en cabeza del juego de la jueza el hacer caso omiso a ese tipo de presiones, pero cuando eso se convierte en un hostigamiento, en una persecución que pretende influenciar en sus decisiones, allí será el juez en todo caso, porque no puede hacerlo otro poder del Estado u otra Permítame. Al Consejo de la Magistratura. Es el juez el que le va a comunicar al Consejo de la Magistratura. Pero permítame. Que eso ocurre. Quizá por veteranos yo sé que los Reyes Magos son los padres. Y este punto lo que revela es que en realidad uno de los puntos más fuertes de la oposición no es la política ni Cambiemos, es la estructura de medios. Lo reconoció el sábado pasado el presidente Alberto Fernández en una nota con Eduardo Aliberti. Y digo, estamos embromados en esa situación, ¿no? Porque usted lo dijo al pasar, el senador Bullrich, que fue ministro de Educación y pone mal las comas en los tweets, dijo de achicar los sueldos del Estado.
y yo no vi ninguna reacción. Las reacciones Claro, se ven todos los días contra la exactamente. reforma judicial. Claro, a propósito de eso que decís, Autalán, senadora, digo, también quedarnos en este punto, ¿no es también un poco hacerle el juego a lo que ellos pretenden, que es Pero es correr un la síntoma. pelota de la cancha? No, Digo, pero- y están hablando pero, de otra yo cuestión. coincido con el planteo que están haciendo. Sí. Esto es un síntoma claro de cómo se construye el poder fáctico en la República Argentina. ¿Por qué no quieren reformar la justicia? Porque es una justicia que les conviene. No quieren reformar la justicia. No es porque hay pandemia, porque hay que tratarlo por Zoom, por medios remotos. No, no quieren reformar la justicia. Sí. Y se desnuda con esta discusión es que claramente hay un sector de la justicia, con un sector del poder mediático, que claramente generan presiones sobre legisladores, sobre el sistema político. Sí, pero esto no comenzó este año. Este es el problema. Claro, O sea, exactamente. le hago una pregunta Y la- corta. ¿Usted piensa que somos todos iguales ante la ley? ¿Que yo valgo lo mismo trabajando para un medio que como, digamos, periodista independiente? No. Estamos de acuerdo con esto. Que usted como legisladora Bueno, tampoco. Entonces estamos Debiera descubriendo una hacerlo, noticia tarde. Debiera hacerlo. No, no, Debiera hacerlo. está bien, Lo que pero pasa es pasa. que existen poderes fácticos. Y Pe- esos poderes fácticos hacen que se contrabalancee y que se desbalancee el sistema democrático. Pero usted sabe que se cuestiona su sueldo y no su desempeño en la Cámara y, digamos, la opinión pública o parte va en un chiquitaje que no llega a ningún lado, porque divierte, porque hace ruido en las redes sociales y mientras tanto los temas trascendentes pasan de largo. A ver, Sí, Fiora. Exactamente. Quiero preguntarle, senadora, porque, a ver, desde la oposición, como se dice en el barrio, parecería que están buscando mugre, porque primero no era el momento, después para favorecer a Cristina, ahora con este vericueto de los medios, digo, ¿usted tiene esa sensación de que están tratando de buscar roña para tratar de frenar la reforma como sea? Es que nada cambie, esa es la idea, y obstaculizar permanentemente y obstruir el funcionamiento de las instituciones. Miren lo que están generando, ¿no? Han planteado esta cuestión de la impunidad cuando, a ver, el propio doctor Sapsay, que estuvo presente en el plenario de comisiones, planteó que no hay un solo artículo en este proyecto de ley de reforma que establezca que hay que sacar de los jueces naturales, es decir, los jueces que hoy están llevando adelante las investigaciones por causas, dichos casos. O sea, esos casos van a seguir siendo investigados por los jueces que hoy están entendiendo en las causas. Sí. Entonces es tratar de alguna manera, instalar 3 o 4 puntos para buscar, yo creo que están generando una transformación de la Constitución y de las instituciones. Ahora, sí. El Parlamento por un Estado deliberativo. Entonces, hacen marchas para no discutir en el Congreso de la Nación. Y la verdad que es imposible. Sí, ahora, senadora. No, no. Democrático Brenda, así. sí. Perdón, senadora, pero no, ¿cómo que no quieren discutir el Congreso? Si vienen pidiendo que el tratamiento de este proyecto sea en el Congreso, que sea en la Cámara Baja, que sea con tiempo, parece que están como muy apurados. Y después escuché que dijo hace unos minutos que no quieren reformar porque a la oposición le conviene. ¿No le convendrá entonces al oficialismo reformarla? Me parece que no es muy justo ese argumento. A nosotros planteamos ante la sociedad durante toda la campaña, lo planteó el presidente, la necesidad de una reforma en la justicia. Fíjense que nosotros estamos introduciendo reformas muy importantes para hacer efectivo el acceso igualitario senadora, al antes, Poder Judicial. Antes de presentar al diputado Casareto, yo el único miedo que me da, y yo ya se lo dije, coincido con la posición y coincido con esta enmienda y coincido con que el periodista no debe presionar, el periodista no debe extorsionar. Es tan subjetiva la presión, es tan subjetiva que tengo miedo a eso, a la utilización de que un juez diga, me está presionando y que